Hace unos meses tuvimos la oportunidad de probar durante unas semanas el DJI Air 2S. Es el último dron de la compañía que está enfocado sobre todo a los creadores de contenido que quieran dar un toque cinematográfico a sus imágenes gracias al sensor de 1 pulgada y una estabilización alucinante. Y sí, deberíamos haber hecho el análisis hace tiempo, pero la actualidad es la que es. Se han lanzado un montón de teléfonos, un montón de dispositivos y además me pasé muchísimo tiempo grabando en un perfil plano y luego para editar eso pues se tarda muchísimo. Y ahora no quiero hacer un análisis del DJI Air 2S más convencional, ya que hay buenísimo contenido en tanto escrito como en YouTube, sino una experiencia desde el punto de vista de alguien, yo, que tocó un dron por primera vez con este modelo. Dicho esto, a volar. Lo primero que quiero decir es que cualquiera puede comprar un dron, pero hay tres cosas muy importantes que debes tener en cuenta. La primera es que hay que tener sentido común para no volarlo de forma peligrosa por encima de aglomeraciones y en situaciones en las que pongas a otros o a ti mismo en riesgo. Vamos, que hay que tener un poquito de cabeza porque esto no es un juguete. Lo segundo es que debes empaparte de la normativa en tu país, estés de acuerdo o no con ella, ya que si no, pues multa al canto y de nuevo puedes poner en peligro a alguien o a ti mismo. Y lo tercero es que al menos en España tenemos la web de Enaire, que os la dejamos en la descripción, en la que podemos ver las zonas en las que está permitido volar y en las que el vuelo es condicionado. Y hay veces que sí, hay veces que no se puede volar. Para los que nos veis desde otros países, pues preguntad o buscar por una web similar en la que indiquen dónde se puede volar. Una vez tenemos todo esto en cuenta, es el momento de poner en marcha el dron. Nosotros tuvimos el pack Vuela Más, que es el que tiene una serie de filtros ND que son importantísimos, porque este dron no tiene apertura variable en la cámara. También tiene 3 baterías, varias aspas y algunos accesorios más como un cargador triple para las baterías. Es un pack más caro que el estándar, unos 1.200 o 1.300 euros, pero solo por las baterías pues creo que valen muchísimo la pena, sobre todo de cara a excursiones largas en las que queráis volar más de 20 minutos. Y armar el dron es tan sencillo como desplegar las alas, quitar las pegatinas y colocar las hélices de manera correcta. En las hélices hay unos colores distintivos y en los soportes también están ahí para que sepamos dónde hay que poner cada cosa, así que no os preocupéis porque es muy fácil. Ponéis la batería, quitáis el protector de la cámara y lo encendéis. Es muy importante quitar este protector porque cada vez que lo encendéis la cámara hace una serie de movimientos para ajustar el estabilizador y si no quitáis el plástico seguramente a la larga rompáis algo. Y lo de quitar las pegatinas también es importante porque aparte de que queda muy cutre volarlo con las pegatinas, algunas vienen pegadas a sensores que el dron utiliza para sus automatismos. Como veis tiene varias cámaras y un sensor de proximidad en la parte inferior, así que hay que tenerlo limpio y sin pegatinas. También contamos con una pequeña pero potente luz amarilla en la panza del dron que nos va a permitir encontrarlo en días soleados si lo perdemos de vista. Y visto esto, es el momento de pasar a la aplicación. Y es que el dron tiene sus sensores, pero la aplicación es el cerebro. Desde ya vamos a controlar todo el dispositivo, tanto el vuelo como los apartados de seguridad, la cámara y la grabación. Es importante echar un ratito antes de volar para comprobar que todo esté bien y fijar una distancia máxima de vuelo, la altitud máxima y además una altitud máxima de RPO, que es la que se pone automáticamente cuando el dron empieza a quedarse sin batería y vuelve al punto de ascenso. Tanto con la aplicación como con el mando y sus botones configurables vais a poder controlar los modos de vuelo, la grabación, la toma de fotografías, los modos más creativos y además vais a poder ver información en tiempo real tanto de los satélites de posicionamiento en ese momento como de la señal y los sensores activos del dron. Os recomiendo no volar con una señal que no sea estable o con un número bajo de satélites, ya que siempre puede ocurrir un accidente y si no posiciona bien el dron en la aplicación con los satélites, pues posiblemente no lo encontréis si cae en mitad de una montaña. En esta app vamos a poder ver algo bastante chulo como la cantidad de horas de vuelo, las sesiones, vamos a poder hacer tomas pues automáticas que son muy creativas en las que el dron vuela durante unos segundos
fondo de forma autónoma y luego monta automáticamente una serie de planos y perfiles de grabación. Vamos a poder grabar contenido directamente en la memoria del teléfono, pero para grabar a resolución completa o resolución 4K, la resolución completa es 5,4K, es necesaria una tarjeta de memoria micro SD que colocamos en el dron. Os recomiendo como mínimo una de 64 GB y esto para arriba porque los archivos log en máxima resolución ocupan lo suyo. Ahora bien, antes de pasar al mando voy a comentar lo de la señal porque según las características, bueno, según no, lo tiene, vamos a poder volar a varios kilómetros de distancia, pero cuando la señal, la imagen que transmite el dron al móvil deja de ser estable, pues os recomiendo dar la vuelta. Esta tecnología es OcuSync 3.0 y lo que te asegura es que vas a poder volar de manera estable y segura con varios obstáculos entre el dron y tú, pero no es para que lo mandes al pueblo de al lado porque de nuevo hay que ir con cabeza. Lo que no me ha gustado es que supuestamente tiene bueno, también la tiene, no es supuesto, tiene una tecnología llamada AirSense que te avisa de otras aeronaves en la zona para evitar choques y vale, no me aviso de ninguna porque puede que no haya aeronaves todavía con esta tecnología, pero había muchas veces en las que me daba error de conexión a este sensor AirSense, así que pues realmente no sé para qué está. En el móvil tenemos un montón de opciones y no deja de ser la pantalla del mando. Cuando cogemos el mando por primera vez resulta muy grande, pero la verdad es que es cómodo, te acostumbras enseguida y el móvil pues se pone en la parte superior en un soporte especial quedando un peso al final muy equilibrado. Aquí tenemos una serie de botones que no necesitan demasiada explicación, pero vamos a echar un vistazo. Tenemos los sticks, obviamente, que no me parece que sean lo cómodos que deberían por esas puntas en el extremo, pero la verdad es que son precisos y tienen una dureza que me gustó. También hay un selector de modo cine, sport o normal en el que varían los automatismos del dron y cambian los límites de altura y velocidad. Y en definitiva sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, en el modo Sport tenemos un vehículo que va muy rápido y que os va a dejar el control total. En el modo normal tenemos algunos sensores que impiden que hagamos el loco y nos choquemos. Y en el modo cine se baja la velocidad para crear tomas más cinematográficas y todos los sensores están en funcionamiento. Os recomiendo usar el modo normal y el modo cine durante varias horas antes de pasar al modo Sport, ya que es un modo que impresiona y así estáis un poquito más entrenados. Tenemos un botón configurable, controles para subir o bajar la inclinación de la cámara, botones para empezar a tomar fotos o vídeos, el de emergencia y el de apagado, además del modo de disparo. Todo es muy intuitivo y en cuanto vuelas un par de veces te haces al control, la verdad. Además, la conexión con el móvil, ya sea Lightning o USB-C, o sea, iPhone o todo lo demás, va por cable, por lo que no hay latencia entre el mando y el móvil y esto es algo muy importante. La batería del mando viene indicada en 4 LEDs, pero la verdad es que dura bastante, simplemente hay que acordarse de ponerlo a cargar cada cierto tiempo porque además puede funcionar como powerbank para el teléfono si así lo configuramos. Pero bueno, una vez visto todo esto, lo que hay que tener en cuenta para volar es el momento de lanzarse a los cielos. La cámara es de 20 megapíxeles y cuenta con un sensor de 1 pulgada, que es un tamaño muy generoso y que permite que el rango dinámico sea muy rico. El píxel es de 2,4 micras, lo cual está genial porque es grande y la apertura es fija de f2.8 y para días nublados, por esa apertura que no es variable, conviene tener los filtros ND. Vamos a poder hacer fotografías, escenas 360 grados de manera automática, panorámicas y los resultados son geniales, pero sobre todo lo que vamos a hacer es grabar vídeo. Tenemos formatos MP4, MOV y perfiles de color de log, HLG y normal. El normal saca unos colores bastante bonitos, pero creo que lo suyo es grabar en D-Log para que en la edición podamos hacer lo que queramos. Eso sí, si no te quieres complicar, pues en normal vas más que servido y ya digo que es muy bonito. Hay focus picking, líneas de cuadrícula, podemos ajustar automática o manualmente el balance de blancos y vamos a poder resaltar las zonas quemadas. Y dicho esto,
que es lo principal, creo que el movimiento se demuestra andando y aquí va una prueba, aunque realmente ya os hemos ido dejando bastantes vídeos. Estas tomas están tomadas en el modo cine o normal, pero bueno, de forma manual. Ahora bien, también tiene un modo llamado Master Shot, que como decía antes, el propio dron se encarga de grabar desde distintos ángulos y modos y montar un vídeo de unos pocos segundos. Y también están los modos de seguimiento. En la pantalla del móvil seleccionamos un objeto o punto a seguir y lo cierto es que el dron nos sigue bastante bien y cuando se topa con un obstáculo o se para o intenta sortearlo. Y la verdad es que es impresionante ver lo bien que puede seguir nuestros pasos. Ahora bien, parece que no todos los sensores funcionan cuando estás en este modo semiautomático y sí, colé el dron en un pino justo en la copa. Un saludo a mi suegro que fue el que se subió a por él. Estaba grabando unas vacas con el modo de seguimiento puesto, pero controlando manualmente el giro, y el dron no vio que había un árbol, así que no me avisó y por la succión de las aspas y la potencia que tienen, el pino se tragó el dron y ahí se quedó. ¿Y qué pasa? Pues que el dron no te permite forzar un arranque si no está en terreno firme. No encontré cómo hacerlo y de haber podido forzar los motores seguramente el dron se habría caído. Entiendo que es una manera de seguridad porque no despega si no está en terreno estable, pero tampoco es descabellado que pasen estas cosas y no sé por qué DJI no lo contempla para dejarnos forzar este arranque. Pero bueno, al final si volvemos a la grabación tenemos un dispositivo que está súper estabilizado y que incluso con fuerte viento es capaz de no inmutarse. No solo tiene potencia para seguir volando, siempre que no sea un viento demasiado violento, sino que la cámara parece que va sobre una balsa de aceite. Y os contaba que el pack vuela más, viene con 3 baterías, es el óptimo porque aunque DJI dice que tenemos 31 minutos de vuelo por batería, normalmente son unos 20-25 minutos dependiendo del modo y de si estás grabando o no. Cuando pasas de ese tiempo, el dron te dice que vuelve al punto desde el que despegó y lo hace bastante bien. Y sí, vais a poder forzar la máquina para grabar unos pocos minutos más, pero seguramente a mitad de camino se caiga. Vale la pena hacer caso al dron. Si te dice que está sin batería, pues no tiene batería y te aguantas. Las baterías tardan bastante en cargar y tienen 4 LEDs que nos indican el estado de la misma, y en este pack vuela más viene un cargador triple que carga las baterías de una a una. Al final tenemos un dron que cuenta con una cámara excelente para hacer todo tipo de tomas. No solo está muy bien estabilizado, sino que es muy sencillo grabar pues tomas espectaculares, aprendiendo un par de movimientos básicos y dejando que el dron haga su trabajo. He de reconocer que tenía algo de miedo y respeto antes de volarlo por primera vez. Lo veía complejo porque no es como un videojuego, es algo real, y al final no dejo de tener algo muy caro entre manos, pero mañana mismo me compraría uno y de hecho quiero hacerlo para cuando vaya de excursión. Probablemente no será este, sino el Mini 2, debido a su máxima portabilidad, pero la verdad es que los automatismos ayudan muchísimo y simplemente teniendo cierto cuidado y ojo, es muy seguro volar con un dispositivo con tantos sensores como este. Me habría gustado que la batería fuera algo más generosa, que hubiera algún botón programable más en el mando porque hay mucho espacio vacío, y que la cámara tuviera apertura variable, pero los resultados pues los habéis ido viendo a lo largo del vídeo y lo cierto es que son fantásticos. Si os gusta la aventura
y hacéis muchas excursiones o en tu zona se puede volar, es un dispositivo de lo más chulo. Así que, bueno, dejadnos en los comentarios qué opináis del dron, si tenéis uno, si os estáis planteando la compra de este modelo o si estáis esperando a un Air 3, que seguramente llegará con todas las mejoras del 2, pero además con esa apertura variable que, bueno, sería muy bien recibida. Si os ha gustado el vídeo, dad un like, suscribíos, comentad para preguntar cualquier cosa y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!